Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy KiArtutos y en este nuevo tutorial estaremos aprendiendo mucho más sobre esta poderosa herramienta Replicant. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Si se han perdido los otros tutoriales, en la descripción de este video van a encontrar el playlist o la lista de reproducción de los tutoriales anteriores, o al finalizar este video también van a encontrar las tarjetas para que vayan a esos tutoriales. Ya llegamos en este punto de acá, entonces antes de continuar no olvides darle like, suscribirte a mi canal si no te has suscrito para no perderte este tipo de contenido, y también si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp de nuestra comunidad Amantes del 3D, en la descripción del video vas a encontrar todas mis redes sociales, vas a encontrar el link para el grupo de WhatsApp, para mi Instagram, para mis tweets, también vas a encontrar para Discord. También te voy a dejar el link de mi página de Ko-fi por si quieres apoyar el canal dejando una propina o adquiriendo algún producto de mi tienda. Y ya sin más preámbulo vamos a empezar. Entonces lo que vamos a hacer primero que todo es crear una escena con dos personajes. Entonces vamos a ir acá a esta parte donde dice New Project. Vamos a darle clic. Vamos a seleccionar estos dos, Starring Project, con estos dos personajes. Y acá en lo que son los Environment vamos a seleccionar, voy a seleccionar este Stylizing Boxing Club. Vamos a darle clic y vamos a decir Create, y el programa pues va a cargarme los personajes dentro del environment o del ambiente que seleccioné. Entonces ahí lo tenemos. Ahora tengo estos dos personajes. Vamos a pasar a la parte de animación. Vamos a empezar con lo que es la animación de objetos, de personajes, de cámaras, y lo que es la línea del tiempo y las propiedades de la línea del tiempo o del sequencer. Entonces vamos a ir acá a Animation. Me va a aparecer así. Aquí les va a aparecer así. Voy a minimizar en su momento. Vamos a mirar nuestro environment. Entonces tenemos ahí nuestro ring de pelea. Vamos a tratar de crear una animación de una pelea. Entonces lo que voy a hacer ahora en este momento es seleccionar mis personajes y ponerlos en el ring. Lo voy a hacer de forma rápida. Simplemente los voy a mover y los voy a acomodar. Los objetos que no necesite pues básicamente los voy a eliminar de la escena, porque pues hay cosas que no voy a necesitar. Entonces digamos, si le echamos un vistazo por acá, esto no lo voy a necesitar, entonces vamos a coger esto, lo vamos a eliminar. O sea, no hay necesidad de mantener eso ahí. Este también. ¿Qué otro? Digamos la silla. Este también no lo necesitamos. Yo creo que esto tampoco. Vamos a hacer el ring un poco más grande, las sillas tampoco. Vamos a mirar, sí, porque creo que el ring está como muy pequeño. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar el ring de pelea. Lo tenemos seleccionado y vamos a pasarnos a escalar. Entonces acá lo vamos a alargar un poco más. Yo creo que sí, así. Y acá también lo vamos a alargar un poco más. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a ver. Yo creo que ahí, digamos, es el tamaño correcto que yo necesito. Y ya pues acá lo que voy a hacer es básicamente coger mis personajes y ponerlos ahí encima de mi ring. Entonces voy a ir por mis personajes y los monto ahí. Bueno chicos, entonces lo voy a hacer de forma rápida. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es, bueno, le modifiqué un poco las luces también, los puse ahí dentro del ring. Voy a cambiar los personajes porque pues no quiero trabajar con esos avatars, voy a buscar algo más rudo y más como algo mejorcito para este tutorial. Entonces vamos a ir a la parte de avatar, voy a hacerlo eso de forma rápida. Si quieren aprender cómo crear sus propios avatars, cómo customizarlos, ya saben que en la descripción del video pueden encontrar el playlist o los primeros videos sobre este tipo de programas, sobre cómo crear personajes y todo eso. Entonces lo voy a hacer de forma rápida. Bueno chicos, listo, ya tenemos a nuestros personajes, tenemos nuestro escenario. Esto va a ser una lucha colosal fuera de la galaxia, listo. Entonces tenemos la línea del tiempo. Básicamente acá ese es el sequencer o línea del tiempo, pues como lo llaman en otros lados. Pero como esto es producto de Epic Games, pues básicamente es secuencia, ¿no? Entonces tenemos la secuencia. Nosotros podemos crear diferentes secuencias, podemos tener diferentes secuencias en la misma escena con diferentes animaciones. Entonces, si yo le doy clic acá,
él me va a decir que este es sequence 0. Entonces yo le puedo cambiar el nombre, nombre que ustedes quieran. Voy a ponerle otro. Voy a ponerle secuencia, vamos a ponerle 2. Le damos clic. Y ahora pues básicamente tenemos tanto la 1 como la 2. Entonces para ir a alguna de las dos simplemente vamos acá al edit, clean, y él ya. Entonces tenemos secuencia este de acá, donde está la cámara. Quiero ir a este otro, pan, voy acá. Me dice que secuencia 2, acá no tenemos cámara. Entonces así ustedes pueden crear la cantidad que ustedes quieran. Entonces vamos a quedarnos acá. Por defecto se trae una cámara que está acá en este, ya está dentro de la línea del tiempo. Entonces podemos mirar la cámara yendo acá. Si le damos clic, él nos va a abrir una ventana que nos va a mostrar lo que la cámara está viendo en este momento. O si quiero, pues puedo poner este icono acá que es Camera Preview Look. Entonces si le doy clic, en el viewport me va a mostrar lo que la cámara está viendo, ¿no? Entonces pues yo no quiero eso. Yo básicamente yo lo que quiero es crear mis propias cámaras. Esta escena o este escenario ya viene con diferentes cámaras. Entonces yo digo, no, pues yo no quiero estar corriendo cámaras, no quiero estar esto, sino simplemente me voy a ubicar primero donde voy a hacer mis tomas. Entonces en este caso, digamos que yo quiero acá. Algo así, sí, vamos a acomodarnos como por acá. Vamos a acomodar nuestra cámara, una de nuestras cámaras acá, para esta batalla colosal. Entonces acá lo que yo puedo decir a la parte del viewport, en esta parte de acá, voy a subir esto un poquito acá, y le voy a dar acá donde dice New Camera from Viewport. Entonces le voy a dar clic y él ya me quedó una cámara. Entonces esta cámara tiene, bueno, esa cámara la podemos poner acá adentro. Entonces se llama cámara 0. Entonces ahí la estamos viendo, o sea, ahí básicamente me está mostrando lo que la cámara está viendo. Voy a ir acá. Esta es la cámara que teníamos seleccionada acá dentro del viewport. Y no me muestra todavía la cámara porque la cámara tiene que estar dentro de la línea del tiempo. Entonces voy a ubicarme otra vez acá. Es cámara 0. Entonces vamos a ir acá. Vamos a asegurarnos de que la cámara esté seleccionada. ¿Dónde está mi cámara? Está acá. Entonces tiene que estar seleccionada. Vamos a darle Add Track. Y acá me va a aparecer automáticamente. Entonces ya tengo ahí la cámara 0. Entonces tengo mi cámara 0 acá. Está acá abajo. Entonces acá yo puedo jugar con diferentes cámaras. Entonces digamos que esta, pues tenemos cámara 0. Tenemos cámara 0 y tenemos la cámara. Ahí están las dos cámaras. Lo que yo puedo hacer es la otra, la cámara que viene ya por defecto acá metida, que hace parte de la escena. La puedo pues ajustarla acá. Entonces vamos a seleccionar esta primero de acá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces esta de acá. Vamos a irnos a la parte donde dice, vamos a ir acá donde dice detalles y vamos a ir Open Camera Preview and Edit. Entonces me va a mostrar acá la cámara esa. Entonces yo lo que voy a hacer es la voy a acomodar otra vez, esta segunda cámara, para tener dos cámaras. Vamos a manejar como dos cámaras que nos muestren esta batalla. Entonces una va a estar acá, o sea, ¿dónde la ponemos? En este caso esto tiene un focus method en tracking. Entonces vamos a quitárselo, disable por el momento, para poder ver lo que está viendo bueno, la cámara más claramente. Entonces esta la podemos correr como, no sé, vamos a buscar un lugar donde podamos ver lo que se está viendo. Bueno, de ese lado tenemos una cámara, entonces de este otro lado vamos a poner esta otra acá. Vamos a tener como dos vistas diferentes. Entonces esta podría ser acá, yo creo que sí. Ustedes las pueden acomodar como ustedes quieran, o la podemos poner ¿cómo hacemos? Venga, por acá, vamos mirando ahí. Bueno, dejémosla acá, algo así. Entonces ahora acá le decimos que update. Entonces ya ella automáticamente pues ya me va a mostrar ahí. Entonces yo puedo irme acá, ¡pam! Entonces acá primero va mi cámara, la 1. Esta cámara 2 yo la puedo correr para acá.
Entonces que esta toma, pum, llegue y me pase a esta otra, ¿no? Tenemos la otra cámara, que es esta de acá, bueno. Esta vendría siendo la cámara, esta tendría que ser la cámara 0, perdón. Entonces esta de acá la vamos a cambiar. Le doy clic acá, cámara 0, ahora sí. Ahora sí me pasa de un lado a otro. Ustedes igual, si tienen varias cámaras y nomás quieren manejar una, digamos, si la escena le viene, ustedes simplemente le dan clic ahí y pues adhieren la cámara que quieran o que tengan en la escena. Entonces ya tenemos esta acá. Entonces pues básicamente acá nos pasa de acá a acá. Tenemos un para ir viendo esta pelea galáctica. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a salirnos de las cámaras un momento. Nos vamos a acercar acá a nuestros personajes. Bueno, entonces vamos acá a mirar nuestros personajes y vamos a empezar a crear animaciones para animar a nuestros personajes en lucha. Entonces digamos, en este caso voy a seleccionar este personaje de acá. Voy a bajarlo un poquito porque veo que los pies no están haciendo contactos con el piso. Yo creo que... digamos que ahí. Entonces ahí ya tenemos a nuestros dos personajes listos para la batalla. Voy a asegurarme de que estén bien acomodados, que estén bien ubicados. Creo que sí. Bueno, entonces como una especie de preview rápido, una especie de qué son los iconos que hay en la línea del tiempo. Acá tenemos lo que es el render. Le damos clic y en los ajustes de render es básicamente el render igual que la mayoría de los programas de 3D como Unreal Engine. Entonces tiene como los parámetros, los cuales los vamos a ir viendo más adelante, digamos la calidad cinemática, cuántos fotogramas por segundo, digamos la resolución, y tiene otros aspectos ahí que más adelante en otro video lo voy a dedicar como para eso. Tenemos pues estos dos que ya les expliqué. Este es como para ver un preview de la cámara que tenemos seleccionada en una ventana aparte. Uno puede mover esto a otra pantalla. Esto es para ver dentro del viewport lo que la cámara que tengo seleccionada está viendo. ¿Ven? Y lo otro que tenemos acá, esto es como el start time, que es donde empieza la línea del tiempo, y esto es el end time. Entonces en este caso nuestra línea del tiempo tiene hasta ahora solo 13 fotogramas. Este de acá es la locación actual de la guía de tiempo, que sería esta. Básicamente esto es irse hacia atrás y pues esto es irse hacia adelante. Este de acá es irse un fotograma atrás y este de acá un fotograma adelante. Esto básicamente es un loop. Cuando lo seleccionamos, digamos, si yo quiero acortar la línea del tiempo, la puedo acortar hasta acá. Entonces básicamente lo que va a hacer, si yo ya lo tengo activado, es hacerme un loop infinito ahí. Ya la cámara va, primero la cámara pasa a cámara 0 y él llega y se devuelve. Cámara 0 y ahí se devuelve. Entonces ahí básicamente es lo mismo. Entonces para acá, pasa acá, termina, se devuelve, pasa acá, termina y se devuelve. Bueno, ese es el loop y este es bounce. Entonces si yo lo selecciono y le doy play, él se va a devolver hacia atrás. O sea, llega hasta el final y se devuelve hacia atrás. ¿Listo? Es muy sencillo. Bueno, vamos a extender esto un poquito más. Antes de pasar a los otros, simplemente acá en la parte de arriba donde nos aparece la numeración de los fotogramas, le vamos a dar clic derecho. En esa parte ahí nos va a aparecer las propiedades, digamos, de el frame rate, fotogramas por segundo. En este momento está en 60. Se me hace que es mucho, vamos a dejarlo por ahí. En mi caso yo creo que 25, dejémoslo en 25. Lo pasamos a 25, automáticamente se modifica. Acá ustedes pueden ponerle custom frame rate o se lo podemos poner custom a 24. No le metamos tanto. ¿Listo? Es 24 y él ya automáticamente se acomoda a los 24 frames por segundo. Entonces, ¿qué más seguiría acá? Acá tenemos pues el editor de curvas. Básicamente se utiliza cuando creamos keyframe y queremos modificarles como la interpolación. Vamos a salir acá. Este básicamente es el zoom selected. Si yo tengo seleccionada esta cara, le doy zoom selected y él lo que va a hacer es acercarme ahí a ese pedazo que tengo seleccionado. Este es zoom all, me va a mostrar todo lo que tengo en la línea del tiempo. Entonces ahí, este es selected before, o sea, si tengo seleccionado este, le doy clic, él me va a seleccionar el que está acá antes.
digamos el track que está antes. Digamos si yo tengo seleccionado este, le digo Selected After, me va a seleccionar este. ¿Qué más tenemos por acá? Este es de cortar, básicamente Cut Mode. Yo le doy clic y él me va a crear cortes donde yo le doy clic, o acá, o acá. Entonces es muy, por decirlo así, es muy fácil de entender. Ahora este de acá es que me va a mostrar el display blending curves o blend curves. Básicamente es cuando yo puedo coger, bueno, vamos a hacer eso, vamos a quitar este acá. Digamos yo quiero mezclar esta cámara con esta cámara, entonces acá llego y la puedo mezclar y él llega y me genera acá como las curvas de fusión, blending, sí, que sería como fusión. Entonces esto me permite verlas ahí, pero pues en este caso no lo vamos a hacer. Ahorita más adelante lo vamos a hacer con las animaciones. Este de acá es básicamente Edge Grab, que sería agarrar los bordes y jalarlos hasta donde queramos, hasta el infinito y más allá. Este es Grab A, Select Play Time. Es casi lo mismo de coger por decir así, el borde, y acá lo que nos va a permitir es que digamos si un personaje tiene animación en cierto tiempo, poner esa animación más rápida o más lenta. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Eso es Freeze on Time, o sea, básicamente termina en el último fotograma y se va a congelar. Estos de acá más los voy a explicar mejor, de una forma mejor, cuando empecemos a agregarle a esto animación a nuestros personajes. Entonces voy a tratar de, venga, y creamos las cámaras de una vez. Bueno, vamos a ir creando conforme va pasando la animación. Bueno, pero bueno, la tenemos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter a nuestros personajes. Entonces voy a seleccionar, bueno, vámonos a esta de acá. Sí, esta de ahí yo creo que está bien. Voy a seleccionar a mi personaje, este de acá. Este se llama Kimmer Kane Wins. Vamos a seleccionar a Kimmer Kane. Entonces cuando selecciono el personaje le voy acá a Track y automáticamente me va a aparecer el nombre del personaje al final, o el objeto que tenga seleccionado. Lo vamos a seleccionar, Kimmer Kane. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a seleccionar el otro, a John como el de la Liga de la Justicia, el marciano. Vamos a seleccionar el marciano. Digamos que este es de la Liga de la Justicia y este es un enviado de Thanos. Marvel versus DC. Entonces ahí ya tenemos a Kimmer Kane con John. Entonces ya los tenemos ahí y ahí ya podemos, por decir así, modificar y animarlos. Voy a seleccionar la cámara 0. Voy a darle Open Camera in Preview and Edit. Voy a acomodarme mejor porque no me está gustando, digamos, la forma en que se ve. Creo que se ve muy lejos. Entonces voy a irme para acá. Vamos a acomodar por acá. Listo, ahí le voy a decir Update. Y listo, ya tenemos ahí nuestra cámara. Pan. Acá pasa acá. Pan. Esta de acá yo creo que también vamos a seleccionar la otra cámara. Open Camera and Preview and Edit. Voy a mejorarle como la... Vamos a ponerla por acá. Ahí, Update. Listo. Entonces ahí ya tenemos nuestras cámaras. Va acá, acá. Bueno, entonces acá, ¿qué podemos hacer con nuestros personajes? En esta parte tenemos una librería de mockup de animación bastante amplia. Voy a seleccionar, vamos a empezar con con John. No, vamos con Kim Kane Wins. Vamos a seleccionarlo, que es este de acá. Y acá vamos a ir viendo, digamos, las animaciones como se nos van dando. Bueno, en este momento, antes de generarle alguna animación, lo que vamos a hacer con nuestro personaje, manteniéndolo seleccionado, es darle, bueno, voy a salirme de la cámara un momento. Lo que vamos a hacer es darle la orientación a los ojos, a que esté mirando hacia quién va a estar mirando. Entonces voy a seleccionar a mi personaje Kim Kane y vamos a ir acá en la parte donde dice Look At. Entonces vamos a correr esto un momento por acá. Vamos a darle Target y vamos a seleccionar el target que va a ser nuestro personaje. Pan. Character Mesh, Target Component. Entonces Look At Target, ya lo tenemos ahí. Nos dice que el target es John, entonces él va a estar mirando a John. Bueno,
target socket, vamos a ir acá y vamos a decirle que esté mirándole a la cabeza, sea así como a la cabeza, head socket, o a los ojos. Vamos a ver si acá me aparecen los ojos. Lo dejemos en la cabeza. Bueno, ahí está la cabeza. Entonces ya lo tenemos mirando a la cabeza. Entonces este también lo seleccionamos y hacemos lo mismo. Look at target Kincaid. Look at the point head socket, para que se estén mirando mutuamente, haciendo esas miradas que matan. Entonces ya se están mirando ahí. Ya entonces ahora vamos a empezar entonces a generarle animaciones a mi personaje. Entonces acá dependiendo puedo, digamos que ponerle la fuerza para que se miren más fijamente o más fuerte. Entonces en este caso está en 6, vamos a ponerla en 1 para que sea una atracción más fuerte y no se aparten las miradas. Listo, entonces ya tenemos ahí esa parte. Y ahora lo que vamos a empezar es a crearle animaciones. Entonces vamos acá a Kincaid, vamos acá, vamos a abrir esto, vamos a desplegar esta parte de acá. Ahora por el momento vamos a cerrar esto acá. Y acá tenemos un primer track que es full body. Entonces vamos a ir a lo que son acá donde dice animation y vamos a ir a action. Bueno, entonces vamos a ir acá donde dice action. Entonces acá tenemos diferente. Entonces vamos a empezar con idle. Es como un saltico ahí como de boxeador, porque acá se van a dar muñequera. Entonces vamos a ir, pum, 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 ¿qué te pasa? Entonces este lo voy a agarrar y lo vamos a arrastrar acá en el full body. Entonces lo vamos a poner acá. Pim. Entonces ya ahí tengo mi primera animación, digamos que sería full body con mi personaje Ken. O sea, Ken ya tiene el full body, entonces ahí vamos a aplicar. Voy a quitar esto un momento. Entonces ahí ya, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, entonces vamos a ir. Este también tiene que estar así como queriendo ser puñequera. Entonces vamos a ir a ponerle a John la misma animación. Entonces full body, nos aseguramos que esté full body. Y entonces también vamos a arrastrarlo acá. Pan. Entonces ahí los dos van a ser. Entonces acá es donde les digo esto. Este acá me permite modificar los tiempos de la animación. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, yo tengo estas dos animaciones. Bueno, voy a hacer esto más grande porque no tengo más pantallas. Entonces toca que apoyen el canal para poder comprar otra pantalla. Van como bailando al mismo tiempo. Entonces yo lo que puedo hacer es acá coger este, agarrar esta parte acá, Edge Grab, y lo que puedo hacer es coger de acá y hacerlo un poquito más rápido. Entonces mira, y ahí van a ver una diferencia sustancial. Entonces este también lo puedo alargar más bien un poquito. Entonces para que no salten o no se muevan casi a la misma, por decir así, velocidad, sino que haya diferencia en la animación a pesar de que es el mismo mocap. Entonces este lo puedo poner un poquito más largo, ponerlo más larguito. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Entonces ahí, como ven, chicos, vamos modificando las cosas. Mira, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Acá yo quiero extender esto, pero manteniendo el mismo tiempo. Entonces en ese caso lo que yo puedo hacer es acá extend, selecciono este y lo que vamos a hacer es jalarlo, que me va a permitir extender el loop. Ups, perdón. Este de acá es perdón. Vamos a seleccionarlo y vamos a jalar acá. No es este, sino es este, el que tiene ese símbolo raro. Entonces para que lleguen al mismo punto. Entonces por acá ya llegan. Bueno, entonces ahí tenemos el hilo. Entonces van a empezar ahí. Pa.
Porque pues este es más grandote, ¿no? Este es más grandote, entonces es como más lento, más pesado, entonces se mueve más lento. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, toca como a pegarnos a la realidad. Entonces ahí ese es el grandote, y pues el otro es más pequeño, se mueve más rápido. Entonces tenemos ahí, digamos, el movimiento de los dos. Entonces ahí pan. Ahora pues entonces acá yo quiero empezar a modificar cosas. Bueno, tienen que ir guardando el archivo, chicos, acuérdense de guardar el archivo. Digamos, entonces yo quiero crearle una variación a mi personaje, digamos King Kane. Vamos a mirar acá la parte, vamos a ver en Ninja que hay. Y ahí hay diferentes cosas. Selecting está violento, vamos a ir mirando a ver qué hacemos. Ahí podemos ver esta pistol, constituir una pistola. Punch. A ver. El duck, tenemos el rat punch. Hit. Entonces yo quiero mezclar, digamos, en este caso voy a seleccionar este primero, el chiquitín, que es, ¿cómo se llama? Kimmer Kane. Vamos a seleccionar a Kimmer Kane y le vamos a mezclar una animación, vamos a mezclarla con esa animación, pero que solo me afecte, digamos, en la parte de arriba del cuerpo. Acá podemos mezclar animaciones, entonces, ¿cuál es que era? Se me perdió. El dog. Sí, el dock. Entonces quiero que me afecte el dock. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Teniéndolo seleccionado, le voy a dar a más. Y acá le digo que le voy a decir Body Animation. Entonces me va a crear otro track. Pero entonces acá en este track yo le voy a decir acá arriba en la parte Upper Body que me afecte. Bueno, vamos a ponerle Upper Body. Y vamos a seleccionar el duck y lo vamos a poner acá en la parte de lo que quiero que me afecte. Entonces va a empezar más o menos desde por acá. Entonces básicamente va a estar acá así. Tengo que delimitarle a ver desde dónde tiene que hacer. Entonces desde acá, o lo que puedo hacer es cambiarle que solo me afecte los brazos, digamos que me afecte arm right, solo el arm right. Entonces ahí que llegue y me afecte, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vamos a ir hasta acá. Vamos que empiece así con los brazos abiertos. Y acá que empiece, ¿qué le pasa? O lo que puedo hacer es mezclarla. Yo puedo coger esta animación y mezclarla con esta. Pero acá me va a crear un error por lo que tengo dos secuencias metidas ahí. Pero básicamente ustedes pueden hacer eso. Digamos, mezclar una animación con otra. O simplemente decirle que me afecte a un lado a otro. Entonces, porque acá básicamente me está animando las manos diferente a como me está animando el cuerpo. Entonces mira, solo me le está aplicando la animación al brazo derecho. O sea, yo le dije que solo me la aplicara al brazo derecho. Voy a abrir acá más para que se den cuenta. Mira, ahí entonces acá yo le puedo decir no, entonces al brazo derecho, sino que sea el upper body. Entonces ahí sí ya me le hace a los dos. Ahí va. Vamos a dejarla así. Entonces básicamente acá la animación de las piernas, de la cintura hacia abajo tiene esta animación, y del cuerpo arriba tiene este otro de acá. Entonces vamos a alargar esto más. Vamos a alargar para acá. Este yo creo que lo vamos a dejar acá. Ahorita lo mezclamos con otro. Vamos a mezclarlo con otro a ver qué se nos ocurre. Entonces lo que les digo, chicos, ahí vamos a ir jugando con eso. Este también lo podemos alargar y vamos a ir jugando con nuestro personaje. Entonces como para meterle miedo,
digamos para meterle miedo. Entonces va a ir a hacerse sus pasos de pelea. Entonces este es el tackle que es agarrar, el punch, el hit. Entonces vamos a mirar acá military. Voy a ir seleccionando y voy a ir colocando, y ya más adelante les voy explicando a ver cuál qué hice y cómo lo hice, para no tomar tanto tiempo y que este tutorial no sea eterno. Listo, entonces hasta el momento esto es lo que tengo. Voy a hacer algo antes de explicarles qué hice, pero básicamente acá ya termina la animación que hice, pero el personaje cae, y pues si yo llego y muevo la línea del tiempo se va a levantar otra vez. Yo no quiero eso, yo quiero que se quede ahí, digamos en este caso el personaje que cayó. Entonces voy a seleccionar de Edge Grab Freeze Edge Frame. Entonces lo voy a seleccionar y voy a arrastrar desde acá, hasta donde vaya, hasta donde termine mi línea de tiempo. Entonces básicamente el último fotograma lo va a congelar y lo va a dejar ahí. Bueno, entonces esto quería explicarles. Básicamente lo que hice fue mezclar animaciones, pues de este personaje mezclé tanto en la parte de arriba como de abajo. Sí simplemente utilicé todo el cuerpo y lo dejé ahí, fui mezclando, fui seleccionando, entonces cuadrando los tiempos. Digamos acá le manda un puño el flaquito al gordo y el gordo, ¿qué te pasa? Pero pelea, mira, vamos a bailar, la tanquita roja, la tanquita. Y ahí entonces ya llega y pum, le manda su mamonazo y le dan la cara al otro y pa, el otro llega y cae al piso y ahí queda, ¿ven? Entonces básicamente eso fue lo que hice. Entonces este es el ganador. Nuestro Hulk de vereda es el ganador. Entonces ahí lo que yo puedo hacer es buscar animaciones de emociones. Vamos acá a emociones, vamos a ver qué hay acá. Defeat, vamos a ver si ese es defeat, ya que ganó. Entonces por lo menos llego y agarro esta acá, simplemente la arrastro, la pongo acá y entonces ya se me va a mezclar ahí con le gané, perro. La largo acá. No, perdón, no la largo con este porque acá tengo seleccionado Vamos a hacerle acá para que me haga dos como loops, por decirlo así. Bueno, es de acá, perdón, tal vez me equivoco siempre, que se parecen los dos símbolos. Entonces, perro, le gané. Entonces acá vamos a alargar esto un poco más. Vamos a poner esto acá. Pues acá me dice, le gané. ¿Qué más hay acá? Por lo menos un brinquito de felicidad no hay. No, había por acá Emotion, Fun, Gesture, Joy. Entonces ya le adherí como movimientos de victoria. Hasta el momento, digamos, la línea del tiempo va acá. Entonces yo puedo extenderlo un poquito más. Vamos a dejar esto hasta acá. Y como nos damos cuenta, pues básicamente ya les he explicado varios temas acá dentro de las cámaras, de todo. Entonces acá nuestro personaje llega ahí, ya pam, le da su puño, se pone feliz. Bueno, acá no se me mezcló bien, creo que sí. No, sí se me mezcló bien acá. Y se pone a saltar, se pone a hacer, gané. A correr un poquito más, así. Entonces acá lo vamos a jalar. Vamos a utilizar lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, entonces ¿qué más podemos hacer acá? Pues bueno, ya para lo último, que sería la animación, sería, bueno, tenemos pues la escena del combate, la escena de pelea. Vamos a poner esto acá en camera, lo vamos a devolver como por acá, vamos a dejarlo hasta ahí. Digamos, esto va a ser mi
mi pelea. Pero entonces podemos ponerle expresión a nuestros personajes. Digamos, en este caso, como vemos, pues ellos están ahí peleando, pero pues dentro de los rostros no hay expresión. Entonces, en este caso, podemos utilizar también un traje o un programa de face tracking para generarle, digamos, emociones o algún diálogo o algo a nuestro personaje, pero eso lo vamos a ver más adelante, alguna aplicación. Ahorita lo que podemos es hacer entonces crearle canales de animación facial. Entonces tenemos una biblioteca, entonces vamos a seleccionar a King K. Bueno, tenemos ahorita a John. Bueno, por el momento démosle a John, ya que lo tenemos ahí como mirándome, o sea, acá encuadrado. Vamos a coger, acá le vamos a dar a John, le vamos a dar plus. Y acá en esta parte lo que vamos a decirle es facial animation. Entonces acá se nos crea el facial animation. Face, acá me dice que face. Y acá en el face, pues ya si ustedes tienen lo que les digo, un programa de motion tracking, más adelante lo vamos a ver, de face tracking, perdón, pueden ahí grabar sus gestos y todo. Pero en este caso vamos a ir acá, face animation. Nos vamos acá, vamos a seleccionar angry. Vamos a buscar los angry, vamos a ver este de acá. Y este, digamos, en el face, vamos a colocarlo acá, que sería angry. Vamos a dejarlo hasta ahí, yo creo que sí. Entonces vamos a buscar acá Furious. Este Furious lo vamos a colocar acá también. Y acá podemos manejar, digamos, la intensidad de la expresión. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a mirar Matt. Este acá me gusta más. Vamos a coger este Angry, lo vamos a quitar. Y vamos a seleccionar este Angry Matt. Acá, como ven, está el slider para hacerlo más. Pero acá en este caso, ahí se le ven, como ven ahí, vamos a acercarnos más o menos ahí. Lo que pasa es que la expresión no está tan marcada, pero ahí está. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros teniendo seleccionado al personaje? Digamos, en este caso es John. Vamos a ir a la parte de avatar. Bueno, entonces en la parte de avatar vamos a acercarnos al personaje, y en la parte de avatar vamos a ir a donde dicen detalles. Y vamos acá en la parte donde dice Facial Animation Entire Face. Ustedes pueden modificarla un poco más. Acá tienen que tener cuidado porque de pronto se les descuadra el personaje. O sea, tenemos seleccionado a nuestro personaje que es John. Entonces podemos ponerle por lo menos 2. Y ahí pues vamos mirando ahí a ver cómo nos va reaccionando el personaje con la animación. Ay, Dios mío. Se nos pasó, entonces yo creo que por ahí 1.5. No, perdón, vamos a ver al avatar otra vez. Entonces pongámosle 1.5, así, y vamos a animación. A ver cómo nos va con nuestro personaje. Así ya acá la cosa cambia. Ya no se le ve tan marcada, pero la expresión se ve más acentuada. Entonces, perro. Entonces acá, digamos, puedo cambiar de esa vamos a ver, happy. Esta acá, la podemos poner acá. Le ponemos acá, entonces acá ya. Ahí celebra su victoria. Pues ahí lo tenemos, ahí. Acá nos llega hasta acá. Bueno. Y lo mismo pues con nuestro otro personaje. También podemos hacer lo mismo. Vamos acá a King K. Pues vamos a abrir acá. Vamos a buscar a nuestro personaje. A un King K.
está en el piso acá. Entonces ahí podemos crearle un track de facial para aplicarle animaciones conforme a lo que está pasando con nuestro personaje. Pues ahí vemos, digamos, en este caso este tiene una cara más de asustado que de bravo. Entonces acá lo que podemos hacer es, bueno, vamos a mirar a ver, empezar a ver. Vamos a ponerle clic acá, entonces vamos a decirle facial animation. Entonces face, vamos a buscar, vamos a mirar acá, fear, vamos a empezar con uno de miedo, así. Lo vamos a arrastrar acá, lo vamos a poner ahí. Está como asustadito. Y lo mismo, a este personaje le podemos cambiar, digamos, la expresión a 1.5. Es asustadito. ¿Qué más? Acá cuando le pega, bueno, pongámosle acá fear al principio. Vamos a cortar esto un poco. Vamos a ir a angry. Acá. Hasta el golpe ahí. Y acá ponemos, podemos mirar surprises. O fear. No, pero ya seleccionamos. Acá lo ponemos. Vamos a cortarlo. Vamos a cuadrar bien esto acá. Le da y ahí se va hasta el piso, hasta el final, que sería hasta acá. Listo, chicos, entonces ahí ya quedaría, digamos, nuestra animación. Ya por último veríamos acá la animación de las cámaras, que también es algo muy sencillo. Entonces vamos acá, esta parte, bueno, teníamos acá nuestra cámara, la cámara 0, bueno, cámara 0. Entonces yo quiero crear otra cámara acá desde este punto, pero entonces una cámara que sea animada. Entonces voy a empezar acá y lo que podemos hacer acá, bueno, vamos a minimizar esto acá. Entonces voy a crear una cámara acá, nos vamos acá a viewport y en viewport lo que vamos a decir es new camera from viewport. Entonces le damos clic y él nos quedó esta cámara. Ahora esa cámara la vamos a poner acá adentro, entonces vamos a darle clic y él automáticamente nos la mete acá dentro del outliner, aparece ahí dentro del sequencer. Entonces la tenemos acá. Esta va a ser nuestra cámara. Desde acá va a empezar y básicamente pues esta cámara podemos verla desde acá, ya como les había dicho, sería esta de acá. Bueno, nos está mostrando eso. Vamos a ir acá, podemos verla acá, que es esta. Entonces lo que vamos a ver es, manteniendo la seleccionada, le vamos a dar la posición acá en detalles que realmente queremos. Entonces voy a ir acá. Voy a decirle que acá, aquí. Más o menos ahí. Voy a decir que update. Entonces ya ahí voy a alargarlas al final. Ahí ya me va a crear, digamos, el update de donde va a empezar. Ven, entonces ahí la tenemos. Ahora lo que podemos hacer es volver acá, Open Edit. Entonces acá le vamos a decir, vamos a ubicarnos por acá, Create Key. Y ahora nos vamos a ir más o menos por acá y vamos a ir dando
como un giro. Bueno, vamos a movernos acá primero que todo. Vamos a dar un giro más o menos. Algo así. Por acá. Vamos a decir Create Key. Y ahora nos vamos a ir acá al final. Que haga algo así como así. Algo así más o menos. Entonces acá le vamos a decir Create Key. Entonces ya básicamente nos va a hacer esto. Entonces acá lo que puedo hacer es Open Camera Preview. Tenemos el preview de la cámara pequeña, entonces acá lo podemos minimizar para ir viendo lo que la cámara está viendo y vamos a ir modificándole ahí lo que necesitamos modificar. Entonces acá va a empezar así y acá digamos la rotación está mal. Entonces yo necesito que la rotación empiece como tiene que empezar. Entonces vamos a cuadrarle la rotación otra vez. Vamos a empezar acá. Entonces ya esta tercera cámara nos quedaría así como vemos ahí en el previsualizador. Va. Es acá pam, 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 pam. Ahora, si nosotros queremos mejorar esta animación, el flujo para que no se vea tan rígido, entonces vamos a pasar acá. Para que digamos la animación se vea más fluida. Si sienten que está muy rígida, entonces lo que podemos hacer es pasar al editor de curvas acá en esta parte y acá pues tenemos las interpolaciones. Ya pues ustedes saben más o menos, si han manejado Blender, animación en Blender, en Maya, en cualquier programa, pues las interpolaciones. Lo que yo puedo hacer es seleccionar todos los fotogramas que tengo acá y le voy a dar en esta parte donde dice Automatic Tangentes o esta pues Flat Tangentes. Vamos a automáticas tangentes. Entonces ya lo que él hace ahí es como suavizarme la cámara. Entonces va a ser una interpolación más suave. O sea, la línea del tiempo básicamente maneja los mismos parámetros de una línea del tiempo de animación. Entonces tenemos acá Flat, esta de Cubic Interpolation, Linear Interpolation y Constante Interpolation. Pero yo no quiero ninguna de esas, quiero la primera para que me suavice. ¿Listo? Entonces ahí ya, chicos, ahí ya llega y sale y termina. Entonces ahora si yo me meto a las cámaras, ahí como estoy adentro, ahí voy a ver cómo se va a desarrollar mi animación. Le dar play. Y ahí salta al otro lado. Se esquivan. Se cambia, empieza el golpe. ¡Pah! Y le da ahí. ¡Ay! ¡Caíste, perro! ¡Oh, te gané! Y empieza ahí a celebrar. ¡Ah! Y el otro mirándolo ahí con cara de sorprendido. Bueno, chicos, entonces pues básicamente ese sería el tutorial. En el próximo tutorial vamos a ver ya la parte del streaming, cómo es el streaming y los parámetros de render. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Si no han visto los anteriores tutoriales, pues pueden ir a verlos. Espero que esa información les sirva y nos vemos en el próximo tutorial. Oh, mira, ahí se están peleando. ¡Pah!